¿Cómo sabe? Bueno, ¿Estamos en vivo? estamos en vivo, me parece, estimada compañera. Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto. Qué gusto estar en este sistema exótico nuevo. El vivo del vivo. Bueno, vamos a empezar a conversar, porque de lo contrario se nos van a pasar los minutos y este sistema mágico nos va a cortar. Te aviso porque es así. Nos va a obligar a ser muy precisos. ¿Qué te parece Efectivamente. si empezamos a dar como una idea de por qué el presupuesto es un mensaje que le importa a la población? ¿Por qué un proyecto de presupuesto habla de lo que va a pasar durante el gobierno, en este caso de la Intendencia de Antía? Bueno, en primer lugar, es importante señalar que un presupuesto en todos los gobiernos es el acto de gobierno quizá más importante en todo el periodo. Y en este caso se trata de un presupuesto trascendental teniendo en cuenta las características del departamento de Maldonado y la diversidad del territorio del departamento. Y en ese sentido, a veces es difícil dimensionar para todas y todos los vecinos de Maldonado la trascendencia de este documento, que es un documento muy grande. Estamos hablando de más de 600 páginas, que a veces se hace muy difícil de digerir y de comprender. Y para eso también es el encuentro de esta noche y los próximos que van a venir en las próximas semanas para bajar a tierra este mamotreto y poder hacerlo carne y también entender que va a repercutir en la vida cotidiana de todas y todos en los próximos 5 años. Eso es como lo más, digamos, vos podés hacer promesas de campaña, podés haber presentado entre la Corte un proyecto, un programa de gobierno, pero cuando vienen las cifras queda claro qué es lo que vamos a tener y qué es lo que no vamos a tener. Cuáles van a ser, digamos, las inversiones, cuáles van a ser las prioridades, ¿sí? Por ejemplo, si nos ponemos a ver un poco, en el caso del municipio de Maldonado, podés diferenciar claramente hasta dónde ese municipio va a poder crecer en su autonomía, hasta dónde va a poder crecer en sus capacidades para brindar servicios a la población. Eso también tiene que ver un poco con los funcionarios, con la cantidad, digamos, de nuevas, en el caso que hubiera tareas para que el municipio resuelva. Es decir, hay una serie de cosas que uno las puede ver claramente porque si están presupuestadas es porque una vez que la Junta las vote, ese presupuesto se va a poder destinar a esos rubros. ¿Es así? Sí, correcto. Y en primer lugar corresponde señalar que este es un presupuesto que no es realista. Es un presupuesto que no se ajusta a las necesidades de la sociedad de Maldonado en estos momentos actuales. Estamos viviendo una situación muy compleja a nivel social, a nivel económico, a nivel alimentario. Estamos en una emergencia social, económica y alimentaria marcada profundamente como consecuencia, ¿no?, de la emergencia sanitaria por la pandemia mundial. Entonces esperábamos nosotros, quizá un poco ingenuamente, que el presupuesto quinquenal que proyectara la Intendencia iba a contemplar estas necesidades que han surgido en los últimos meses. Pues bien, nos encontramos con un proyecto de presupuesto que sería correcto quizá para una situación de normalidad, pero no para una situación de excepción como la que nos encontramos hoy. Eso en primer lugar es muy importante señalar. Hay algo Y como que da la sensación de que no tuviéramos ya un año y algo de pandemia, que seguramente va a ser prácticamente en 2 años, digamos, la transformación que va a tener la sociedad por consecuencia de este estado va a ser muy notoria en muchos aspectos. No es simplemente lo que está pasando ahora en el invierno con las ollas, sino lo que está pasando también en todo el mundo con la transformación del turismo, con un problema muy, muy importante que se ve y se nota,
que tiene que ver con la posibilidad de las personas de trasladarse con seguridad entre un país y otro. Es decir, hay un montón de aspectos que van quizás a cambiar para siempre las maneras en que el turismo se maneja a nivel internacional. Y eso va a tener una repercusión de varios años, no va a ser una repercusión de la temporada que viene o de la otra. Es decir, hay un empobrecimiento, digamos, de las fuentes que generalmente soportan buena parte del presupuesto de Maldonado. Pero además, el problema social es un problema que cada vez se nota más, ¿no? Es decir, hay también una cantidad, digamos, de puestos de trabajo perdidos, que en ese sentido también van a tener una repercusión las inversiones. Y un poco lo que uno mira es que hay un futuro maravilloso en el que vamos a hacer un tren entre Garzón y José Ignacio. Es decir, hay como una mirada que desconoce la hora, desconoce el momento histórico, político y económico en el que se encuentra, ¿no? Es como que cancela un poco la realidad, lo que está realmente pasando. Sí, absolutamente. Es como una negación justamente de esa realidad, ¿no? Es una negación que no podría existir en esta situación por parte de un gobierno responsable, un gobierno que verdaderamente esté prestando atención a lo que pasa en su territorio y lo que le está pasando a su gente. Bajo ningún concepto podría proyectar un presupuesto que deje de lado de tal forma las políticas sociales, que postergue la inversión pública de calidad para generar puestos de trabajo, como es este proyecto. Y si te parece, nos podemos ir metiendo un poco en detalle a lo que respecta al territorio del municipio de Maldonado. Sí, me interesa que vayamos a repasar esos puntos que son bastante notorios, ¿no? Pero que creo que vale la pena mucho que los repasemos también para ver un poco lo que fueron las promesas de campaña, ¿no? Lo que se dijo, lo que a nosotros nos interesaba hacer como Frente Amplio y lo que verdaderamente está diciendo el presupuesto, ¿no? Porque hay una distancia bastante importante entre una cosa y la otra, ¿no? Entre la promesa y lo que verdaderamente después se va a destinar. Efectivamente. Y en ese sentido, recordamos del proceso del ciclo electoral pasado y de la campaña pasada, que todos los candidatos a alcalde del municipio de Maldonado, del Partido Nacional, hablaban de una potenciación del municipio, de generar un municipio distinto, de un municipio que trabaje, que haga cosas nuevas, no sé cuánto, y nos encontramos con un presupuesto que no le va a permitir al municipio ni siquiera cumplir con las funciones que hoy por hoy ya desarrolla. El otro día recibimos al alcalde, al profesor Andrés Rapetti, en la Comisión de Presupuesto de la Junta. Dicho sea de paso, lamentablemente las concejalas del Frente Amplio no pudieron participar porque hubo ahí problemas de comunicación por parte del alcalde, que bueno, se lo dejamos bien claro en la reunión. Y lo que demostró el alcalde en esa reunión fue un desconocimiento muy grande del municipio en el cual está trabajando hace ya más de 6 meses, ¿no? Demuestra un desconocimiento muy grande de las potencialidades del municipio. Le quisiera hacer un pequeño puntito, ¿no? Lo que para mí está olvidándose es que existe una ley que crea los municipios que se llama de descentralización y participación ciudadana. Bueno, parece que la participación ciudadana no se va a cumplir aunque esté en la ley. Eso creo que es una de las primeras imágenes que nos quedan, ¿no? Es que existe una institución municipio y él es el alcalde, pero hay una ley que es la que le da sentido a su función. Y misteriosamente se elimina, ¿no? Desaparece lo que se llama la participación ciudadana. Ese es un elemento que me parece bastante importante del discurso, de la acción, de la manera en que se genera el presupuesto,
de la desaparición de instrumentos de participación ciudadana del presupuesto, ¿sí? También de la baja exigencia de la OPP en esa materia. Me acuerdo perfectamente que en el periodo anterior, más de una oportunidad, se nos incitaba a que los proyectos tuvieran el elemento de la participación, que hubiera cabildos, que hubiera instancias de presupuesto participativo, se nos instaba a cumplir con la ley desde la OPP. Bueno, eso desapareció ahora también, ¿sí? No es solamente del discurso del alcalde y el accionar, ¿no? Donde se hacen muchas cosas sin consultas. Y eso me parece que hace mucho a la administración antía, a sus directores generales, que son como oficinas estancas, ¿no? Donde cada uno tiene como su propia impronta, ¿no? Están como cartelizados y no hay una mirada total, y mucho menos sentar al alcalde y al consejo a dialogar sobre esas acciones y esas inversiones. Eso es lo que veo como que desaparece misteriosamente, ¿no? de la conversación. No está puesta la participación en ninguna parte, pero además en la práctica también está desapareciendo esa posibilidad, ¿no? Se va cerrando como la posibilidad. Que, bueno, me parece que eso es una cosa bastante fuerte en un mensaje tan importante como es el de una ley de presupuesto, porque a la larga ustedes van a votar un decreto departamental más allá de que Antía tenga una mayoría que seguramente le permite aprobar este presupuesto, ¿no? Entiendo que es así. Estás muteado. Ahora sí, estamos descubriendo todo este nuevo sistema que es una revelación. Es hermoso. Sí, efectivamente, la Junta Departamental va a terminar aprobando un proyecto, un decreto departamental en base a este proyecto remitido por el intendente Antía. El hincapié que tú hacías en el tema de la participación ciudadana, que durante la campaña nosotros como candidatos alcalde del municipio de Maldonado, con el equipo de la 609A, que fue representado efectivamente en el Consejo por ti, Pepi, como concejala titular, por Paola Lima como suplenta, también el Pocho Pérez, Silvia Aime, Damiana, también allí presentes. Ese equipo planteó durante todo el año pasado la trascendencia que tenía en la gestión municipal el apellido de la ley 19.272. Ese apellido tan importante que es Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, ¿verdad? Y en los hechos nos encontramos con una nueva gestión municipal que se planteó durante la campaña el hoy alcalde como el revolucionario del municipalismo que iba a poder hacer maravillas y que en los hechos está demostrando, como decía, desconocer lo que implica la gestión municipal. Y en ese sentido, olvidémonos del presupuesto participativo. No va a haber presupuesto participativo con este proyecto de presupuesto quinquenal. Recordamos el mamarracho que fue en la gestión pasada de Dina Fernández Chávez, aquel proyecto de presupuesto participativo donde hubo una elección, donde hubo un proyecto ganador, pero los recursos nunca aparecieron y que fue realmente una situación muy, muy penosa. Bueno, en este caso ni siquiera en los papeles está proyectado el presupuesto participativo. Esto es una muy mala noticia para la población de Maldonado, sobre todo para las organizaciones sociales, culturales, educativas, que podían alcanzar un objetivo, un proyecto, a través de esa financiación que el municipio podía llegar a darles. Bueno, eso no existe más. No hay presupuesto participativo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el municipio de Maldonado no va a tener un presupuesto propio para poder hacer inversiones, para poder proyectar obras concretas, para poder proyectar proyectos concretos. Va a depender... Es una desaparición que podemos considerarla ¿cómo se llama? Una innovación, ¿no? Porque en el presupuesto anterior quedaba un margen. En este no queda ningún margen, directamente desapareció. Es decir,
toda la inversión del municipio se va a hacer a través de los fondos de incentivo a la gestión municipal de la OPP, es decir, el dinero que viene a nivel nacional, ¿no? O sea, ese va a ser el presupuesto de inversión. Pero hay algo mucho más jugoso, y es que en este año el 80% de los fondos están destinados a una infraestructura que el municipio no administra, que es el caso de la casona de Lucich. Es decir, tenemos $350.000 en este año para invertir y justamente gran parte de esa plata, ¿sí?, se va a ir a construir un estacionamiento, a poner un ascensor en la casona de Lucich. Es decir, son cosas que están en el municipio, pero no son resorte, no son administración, no tomamos decisiones sobre esos lugares, y eso desaparece, digamos. Es decir, el municipio empieza a quedar como con un fondo básico, elemental, mínimo, muy pequeño, con el que prácticamente no se puede hacer casi nada, ¿sí? Eso me parece que es una cosa interesante también del debilitamiento, porque en parte también es un debilitamiento de poder al consejo del municipio el quitarle, ¿sí?, competencias, quitarle posibilidades de elegir dónde poner el dinero, ¿sí? Es como el dinero se convierte, digamos, en la inversión en algo que ya no es resorte del municipio, que fíjense que los municipios a lo que se dedican es a ejecutar presupuestos. Exacto. Entonces, me hace acordar un poco lo que nos pasaba en el periodo anterior, ¿no? Que terminábamos como, íbamos a una sesión para votar una torta de 40 huevos. Eso era como hasta dónde iba el municipio, ¿no? En donar la torta de 40 huevos. Eso era, digamos, ¿no? O sea, queda en un nivel absolutamente ínfimo de decisión política, ¿sí? Es muy difícil pensar en hacer políticas cuando uno ve este concepto. Y también quiero dejar otra cosa clara con respecto a la OPP, porque hace unos meses los nuevos responsables de la OPP en materia de descentralización nos visitaron y nos hicieron un discurso muy maravilloso sobre que en esta gestión, ¿sí?, del Partido Nacional a nivel nacional, los departamentos del interior iban a recibir muchos más fondos de lo que habían recibido con el Frente Amplio. Y ya les puedo decir que en este mínimo experimento que tenemos en este primer año, nosotros ya perdimos casi un 30% de lo que teníamos en el periodo anterior, en dólares, ¿no? Lo estoy hablando en dólares. Es decir, no es cierto. Es decir, se está debilitando también a la descentralización y a los departamentos en la política nacional. Clarísimo, Pepi, y ya contestaste parte de una de las preguntas que nos van llegando acá a través del chat de los compañeros, compañeras, vecinas, vecinos que están del otro lado. Santiago preguntaba, porque al principio dijimos que en una situación normal el presupuesto sería correcto, ¿qué partes del presupuesto creen que habría que dejar de lado o reducir? Bueno, clarísima esta inversión que se está planteando que es innecesaria para el municipio de Maldonado, o por ejemplo el techado de la peatonal Sarandí, que es una propuesta que no es nueva porque en el presupuesto pasado ya estuvo y nunca se concretó. Tuvimos Sí. ahí una cosa bien concreta. Nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de, ante la emergencia, esto lo hicimos el año pasado, cuando arrancó el COVID, nosotros tenemos como una cláusula que permite que ante una emergencia el municipio destine los fondos que estaban dentro del plan operativo anual para la emergencia. Hicimos este planteo, dijimos, bueno, esos $240.000 para hacer un estacionamiento en el Lucich, ¿por qué no los destinamos este año a la atención de la emergencia social? Entre otras cosas, de las cosas que estábamos hablando nosotros, tenían que ver con reforzar al municipio en una cantidad de cosas que no tiene recursos. Por ejemplo, en vehículos para poder llevar viandas, en vehículos para poder
hacer coordinaciones con otras instituciones para tener canastas COVID para las personas que están atravesando el COVID y no tienen condiciones económicas para pasar 15 días aislados. Bueno, una cantidad de cosas que hicimos de planteo, que ninguna de esas tuvo andamiento, que es ahora, ¿no? Vivimos como agradeciendo porque nos mandan con 2 horas por día una camioneta de obras, que ahora nos mandan 3 horas por día una camioneta de la Junta. Es decir, el municipio da pena, porque estamos todo el tiempo como, fíjense, estamos pidiendo transporte, con una emergencia que estamos viendo la cantidad de personas que están muriendo, la cantidad de personas que se están contagiando, la importancia que tiene esto en el futuro de Maldonado, porque va a quedar una herida, una cosa que no va a haber forma. O sea, es importantísimo contar con el municipio en este momento en la emergencia. Nosotros tenemos determinada estructura de comedores, pero no estamos para nada atendiendo realmente la emergencia alimentaria, ¿sí? Porque el alcalde resolvió 400.000 pesos en todo el año, con lo que se dona un poco de carne por semana a diferentes ollas populares. No va a haber leche para los merenderos, que está lleno. No, o sea, Eso es bien importante. Hay una cantidad de cosas. Se cerró, por ejemplo, el diurno. El centro diurno. Estaba en la época de Burgueño. Una de las cosas que me decía una compañera, la compañera Capeche, me decía, vos fijate cómo Antía ha desmantelado hasta la estructura social de Burgueño, hasta la cobertura de cosas sociales que quedaron, ¿no?, del intendente que en algún momento lo tuvo a él como pollo. Hasta eso están desarmando. Con la explicación de que es el COVID, ¿no? Siempre hay una explicación. Sí, pero excusas hay muchísimas, porque como bien plantea Mercedes, ahí casi nada social, dice. Sí, efectivamente, muy poco presupuesto del proyecto general está destinado, en el caso del municipio de Maldonado, que es el tema que estamos hablando esta noche con la concejala Pepi Goncalves, hay muy poco presupuesto para lo social. Y enrabándolo, por otro lado, con lo que Marcelo Miraglia nos plantea acá, se pregunta si va a haber dinero para la cultura este año, qué pasó con la del año pasado, hoy los grupos no recibieron nada. Y es cierto lo que Marcelo nos dice, el año pasado no hubo presupuesto para los trabajadores y trabajadoras de la cultura y de las artes en el contexto de la emergencia sanitaria, porque desde la bancada del Frente Amplio, y sabemos que también la bancada de concejales y concejalas del municipio lo llegó a plantear, nosotros pedíamos que el presupuesto que estaba destinado para la Dirección General de Cultura de la Intendencia, para pagar el calle de artistas, para generar espectáculos que no se estaban pudiendo generar porque los teatros estaban cerrados, ese presupuesto fuera a parar directamente a los trabajadores de las artes y la cultura, ya sea a través de un subsidio como se generó en Montevideo o a través de un calle adelantado con espectáculos que se iban a poder cumplir en el futuro. Desde la bancada del Frente Amplio realizamos esa propuesta e informalmente nos enteramos que ese dinero había sido destinado a canastas. Eso dijo el director general de Cultura. Pero las canastas nunca llegaron a los artistas. No, claro, por supuesto. Ese es un recorte también que también afecta y es muy interesante en el municipio. Porque nosotros habíamos planteado que queríamos tener la competencia del Centro Cultural de Maldonado Nuevo, ¿sí? Eso fue una propuesta de campaña notoriamente de Garlo Alcalde. Bueno, pasa ahora con el alcalde Rapetti el Centro Cultural de Maldonado Nuevo. Pero fíjense ustedes, esa infraestructura que ha perdido 5 años sin absolutamente ningún tipo de programa, sin haberle colocado la infraestructura que necesita para la sala, ahora, en estos 5 años, se prevén $250.000 para equipamiento. Nunca va a funcionar la sala como corresponde con ese presupuesto. Es absolutamente imposible. Para poner en marcha esa sala como una sala de espectáculos,
hay que ponerle butacas, es necesario hacer el escenario, hay que hacerle la caja de luces, hay que generarle la caja escénica, es una cantidad de dinero, ¿sí? Esta era la Este oportunidad dinero que de está hacerla. proyectado no da ni para una cuarta parte de lo que se necesita en esa sala, que es muy importante porque está instalada en el barrio. Y me das pie para comentarte una situación que quizás nos puedas profundizar un poco más, porque acá Pablo pregunta, por ejemplo, cómo los ciudadanos del municipio podemos exigir la participación en el presupuesto como mandata la ley de descentralización 19.272. El alcalde se ha jactado, inclusive en la comisión de presupuesto, de que ha hecho una especie de relevamiento con funcionarios de la Fundación A Ganar y con funcionarios del municipio a, si no me equivoco, 300 personas de Maldonado Nuevo para ver qué querían que pasara dentro del centro cultural. Y para él eso es la participación ciudadana, que la gente pueda llenar un formulario o contestar algunas preguntas, cuando en realidad la participación ciudadana es mucho más que eso. Como dice Pablo, participar en la elaboración del presupuesto es un hecho muy importante, cosa que en este momento no sucedió. Y También antes de pasar a la respuesta, la participación Pepi, te exige, la participación es una cosa que a los que están en el gobierno les genera contradicciones. La participación de los demás hace que no todo sea de un mismo signo, que se muestren los conflictos. Esa es la clave también de la participación, son los niveles en que vos podés negociar en cada situación con los problemas que la gente tiene en el lugar. Al evitar eso, ¿sí? Al que todo eso quede a un nivel de encuesta, ¿no? Porque fueron como unos encuestadores en realidad, los que recorrieron el barrio sin que se exprese ningún tipo de conflicto, ¿sí? Si hubiéramos reunido en asambleas, hubiera sido otra cosa escuchar al barrio, ¿sí? Pero exacto. uno por uno, contestando un formulario, ahí no se plantea nada del conflicto. Y acuérdense que nosotros en la política y en los barrios, lo que tenemos son conflictos y tenemos asuntos políticos, que lo que hacemos es tratar, especialmente en los municipios, de trabajar dentro de esos conflictos, porque esa es parte de la construcción de la democracia. Cuando eso se elimina, cuando eso sale, cuando todo se pasa al nivel de la encuesta, ¿no? Lo que se pierde en realidad es la resolución democrática, que siempre da trabajo. La democracia no es una cosa sencilla, ¿no? Te borrás del problema, porque en el fondo vos hiciste la encuesta. Es más, nunca me mandaron la encuesta, ni los resultados, la estoy esperando hace mucho tiempo. Jamás me Claramente. compraron. En ese sentido también, justo en cuanto al Centro Cultural de Maldonado Nuevo, que sin dudas es un ejemplo para todo el territorio del departamento, que fue una obra que se hizo en el último gobierno de Óscar de los Santos y que no pudo ser terminada. Estaba la reserva presupuestal hecha para poder terminar todo y cuando asumió Antía en el 2015 no priorizó ese espacio y no solo no lo priorizó, sino que además lo vació de contenido porque no sucedió prácticamente nada hacia adentro. Y hay una Lo biblioteca en ese degradó. lugar, Esa es lo la verdad. degradó completamente. Y hay una Lo biblioteca que generó fue como una en ese centro degradación. cultural. Te me fuiste, no sé por qué, pero estás Estoy acá, muteado. estoy. No sé si me escuchan bien. Les Bueno, estaba diciendo que se generó ahí una biblioteca, un espacio de biblioteca, que tuvo los libros guardados en cajas durante meses. Entonces, eso da cuenta también de un desinterés muy grande por parte del gobierno actual en cuanto a las políticas culturales que tenemos que generar desde todo el gobierno y de todo el espectro político una nueva concepción del trabajo de la cultura en Maldonado, que hay mucho por delante. Veo aquí que hay compañeras y compañeros del otro lado que están estrechamente vinculados con el arte y la cultura, veo artistas callejeros, veo artesanas, artesanos, que han venido haciendo un esfuerzo muy grande, un trabajo muy, muy grande
de compromiso y justamente de participación ciudadana real. Acá tenemos vecinas y vecinos que han elaborado proyectos de decreto departamentales que son ejemplo para el país en cuanto a su redacción, en cuanto a los planteos y en cuanto a la forma de trabajarlo. Se ha discutido, se ha encontrado diferencias, pero siempre consensuando. Y están allí 2 proyectos de decreto trancados en la Comisión de Legislación de la Junta, que aprovecho a contarle a la audiencia que no se reúne desde hace meses. Y junto a los compañeros del Frente y también del Partido Colorado, venimos exigiendo que la comisión se reúna para poder tratar y discutir estos temas, porque también tiene mucho que ver con la participación ciudadana y también va a tener una repercusión presupuestal, porque hay que pensar presupuesto para adaptar determinados espacios públicos del municipio de Maldonado y de todo el departamento. Pepi, vos hablabas un poco de lo que fue la campaña, de lo que fue el programa de gobierno del equipo de la 609A. Y una de las principales propuestas que nosotros llevamos adelante fue justamente el plan integral de construcción y mejoramiento de veredas, con una accesibilidad real en el municipio de Maldonado, cosa que hoy por hoy no existe. Pero no pensada la accesibilidad como el hecho de construir una rampa, porque eso no es la accesibilidad claramente, sino pensar la ciudad amigable para todas y todos, no solamente para aquellas personas que viven una discapacidad motriz, sino también para una persona de edad avanzada que va caminando por la calle y mete la pata en un pozo de esos que dejaron los arbolitos de Antía en las veredas, como me pasó a mí ayer, que iba camino al trabajo y prácticamente casi me esguinzo un pie porque uno camina 2 metros por las veredas de Maldonado y encuentra un pozo enorme con tierra, un balde enterrado con tierra. Y eso no tiene solución y no se ve tampoco reflejado en el presupuesto dinero para poder trabajar este tema. Qué inspiración este plan de veredas que acaba de lanzar Carolina Cose, ¿no? Que son veredas. No solamente es mejorar la ciudad, sino también dar puestos de trabajo, ¿no? Eso sería la oportunidad en este momento tan complicado para cambiar una serie de lógicas y es unir, digamos, una necesidad con la otra. Pero bueno, está claro que no hay intenciones de hacer eso. Hay que acordarse de que se quintuplicó el presupuesto de publicidad. Lo que importa en realidad es la publicidad, lo que va a importar en este municipio es generar una imagen, ¿no? Hacer base de campaña para el alcalde, no tiene, digamos, una verdadera intención de obra, ¿sí? Si 400.000 pesos en un año de crisis como es esta es para apoyar las necesidades de alimentación de la población de Maldonado y 5 millones son para hacer publicidad, uno ahí ve cuál es la diferencia. Hay una diferencia todo el tiempo, ¿sí? En el peso que se le da a la gente. Y eso es muy interesante porque lo podemos ver en cómo desaparecen, bueno, los fondos Procultura y una cantidad de otros recursos, pero lo podemos ver también cómo desaparecen estas cosas que estaban dentro del discurso, que eran la prioridad en concreto de lo que se iba a hacer con las veredas, que aparentemente este alcalde también lo tenía dentro de su agenda. Pero bueno, hemos perdido esa oportunidad con este presupuesto. Yo, sinceramente, pienso que es peor de lo que me esperaba, ¿no? No me imaginé que fueran a desaparecer inclusive hasta las posibilidades de hacer estudios técnicos, de generar una serie de cuestiones de pequeña infraestructura, para las que hemos tenido además demandas, porque eso también es muy interesante. A veces no hay demanda, pero a veces existe una demanda, viene gente, trae propuestas, trae proyectos, y misteriosamente el municipio no los tomó en cuenta. Ese es un planteo, digamos, como para seguir conversando, porque me parece que hay como mucho para analizar en concreto de qué es lo que podría llegar a pasar y qué es lo que no. Pero bueno, creo que nos están dando el cierre en muy poco, así que nos vamos a ir despidiendo. No sé qué te parece, Joaquín. Este es nuestro primer grupo, estamos felices.
Sí, realmente es una alegría poder, además, también en estos tiempos en los que no podemos encontrarnos en la calle, en los barrios, directamente a veces con los vecinos y las vecinas por los cuidados que estamos tomando por la emergencia sanitaria del COVID. Es un gusto estar leyendo también los mensajes de quienes están allí del otro lado. Sofía preguntaba por el barrio Benedetti y los proyectos que había para el barrio. No aparece nada en el presupuesto quinquenal concreto que pueda encontrar una solución a los distintos problemas que sufren los vecinos y vecinas del barrio Benedetti. Por otro lado, Natalia decía la importancia que tiene escuchar a los artistas y a los profesores, sin duda que eso es lo que hace falta. Y bueno, veo aquí al concejal Orestes Pérez, que le mando un abrazo muy grande, que está allí del otro lado escuchándonos. Virginia Menéndez nos dice, entonces nada para fomentar peatonalización, bicicletas, carriles exclusivos para buses y políticas para incentivar vehículo automotor. Bueno, hay simplemente un proyecto concreto que es el del Parque Lineal del Placer, que va a ser sobre los terrenos que ocupaban anteriormente el barrio El Placer, allí a orillas del arroyo Maldonado, que va a ser una gran ciclovía, pero que no está pensado tampoco en esa concepción de lo que Virginia plantea, que es bien importante, ¿no? Son De cifras fomentar. pequeñas. Si vos las mirás para lo que es, digamos, hacer veredas o hacer ciclovía, hay como un rubro donde hay un montón de cosas que se hacen todas con $200.000. Es muy poco dinero. Eso no va a afectar en la ciudad, lamentablemente. Me gustaría invitarte a hacer 2 vivos más. Me parece que deberíamos hacer uno específicamente de cultura y uno específicamente de accesibilidad y derecho a la ciudad. Me parece que son 2 temas que tenemos que poner arriba de la mesa y que pueden, me encanta. Revisando un poco el vivo, nos pueden ayudar como a entender otras lógicas de lo que se puede y lo que no se puede cuando vos tenés un presupuesto por delante. Y lo más importante que aquí en la participación de las vecinas y vecinos que están del otro lado van surgiendo cuestiones que son muy buenas para poder trabajar juntas y juntos, porque nuestro trabajo, tanto de Pepi como en el Consejo, como el mío en la Junta, se nutre de los planteos de la comunidad. Y de eso se trata. Nosotros somos representantes del pueblo en la institucionalidad, pero en realidad no podemos hacer ese trabajo de representación si no conocemos cabalmente qué piensa la gente en Maldonado, y por eso estamos siempre en la calle cuando podemos y a través de este medio que es una experiencia novedosa tanto para Pepi como para mí. Se viene ese vivo de cultura muy reclamado acá en el chat. Nos preguntan también sobre el tema del reciclado. El tema ambiental es un tema importante, fue uno de los ejes también de la campaña de la 609A en el año pasado, con el trabajo formidable que hace la planta de reciclaje allí en el Camino Benito Nardone, y que ha sido dejado de lado con fuerza. Pepi, dejamos por acá entonces, porque nos están diciendo acá el equipo técnico al que quiero agradecer, sin el que esto no podría ser posible, a Natalí González del otro lado, a Sabrina Batista también, que está dando una mano importantísima, todo para que podamos conversar con ustedes, agradecerles a la gran cantidad de amigas, amigos, compañeros, compañeras, vecinos que se han sumado y que están haciendo sus aportes. Seguimos trabajando en esta línea de cara a la gente, que es muy importante en estos momentos actuales, y hay mucho por hablar por delante y por hacer, sobre todo. Más que nada. Muchas gracias.